En 1956, Túnez obtuvo su independencia de Francia. Como país independiente, ha sido testigo de dos gobiernos caracterizados por haber concentrado el poder en ellos y en su partido, Habib Bourguiba y Ben Ali. Por un lado, Habib Bourguiba fue quien llevó a Túnez a una modernidad acercándola a Occidente y proclamando a Túnez como una república secular. Por otro lado, Ben Ali fue aquel presidente que fue depuesto en el 2011 en la llamada Primavera Árabe. El 17 de diciembre del 2011, un joven de 26 años, vendedor de verduras, se prendió fuego frente a las oficinas gubernamentales de su ciudad, Sidi Bou Sis. En su momento, esto encendió a la población joven tunecina, que llevaba meses en disconformidad ante la falta de oportunidades de trabajo. Jóvenes universitarios y egresados que aún con diploma en mano no podían encontrar trabajo. La caída de Ben Ali y las protestas inspiraron a diversos países de la región como Libia, Egipto, Yemen y Siria, en donde también hubo muestras de disconformidad a sus gobiernos. Para el 2013, con una Asamblea Nacional Constituyente recién electa, Túnez se colocó como un ejemplo de transición democrática exitosa al llevarse a cabo de manera pacífica y al compararse con sus países vecinos, quienes en ese mismo año estaban entrando en devastadoras guerras civiles. Sin embargo, Túnez aún se enfrentaba al reto de formar un nuevo gobierno. Los integrantes del partido islamista Ennahda, que habían sido exiliados durante el régimen de Ben Ali, volvieron a Túnez para buscar una oportunidad de poner en práctica su proyecto nacional. Mediante voto popular y una alianza con dos partidos seculares, este partido Ennahda logró consolidarse dentro de la Asamblea Nacional Constituyente para darle forma al nuevo gobierno. Sin embargo, los diferentes puntos de vista no se hicieron esperar. Los miembros seculares de la Asamblea Nacional no estaban dispuestos a que Túnez, una república secular desde su independencia, cediera ante las propuestas de los islamistas. Aunado a esto, la muerte de dos miembros de la oposición del partido Ennahda ocasionó que para el verano del 2014 el pueblo tunecino pidiera ahora la disolución de su asamblea. Ante esta crisis política, 4 organizaciones laborales que representaban a obreros, abogados, médicos y parte de la sociedad civil tunecina en el 2014 sentaron a negociar a las diferentes facciones y llegaron a un acuerdo. Se iba a formar un gobierno tecnócrata que redactara una nueva constitución y se iban a llevar a cabo nuevas elecciones. Las elecciones se llevaron a cabo a finales del 2014 y fueron las primeras que tenía este país desde su independencia. De estas elecciones resultó ganador el expresidente Beji Caid Essebsi, quien era criticado por haber servido como funcionario público al régimen de Ben Ali y de Habib Bourguiba. Este nuevo presidente integró al partido islamista Ennahda a su gobierno mediante una alianza en el Parlamento para así poder comenzar a darle forma al nuevo régimen. Sin embargo, a la par que se desarrollaban instituciones políticas para consolidar la democracia de Túnez, no se estaba desarrollando un plan económico para fomentar la economía tunecina, la cual había visto un retroceso desde el 2011 a causa de la revolución. Indicadores económicos como la inflación, el desempleo, iban subiendo poco a poco y era la población, sobre todo joven, la que sufría de las consecuencias de esto. Los ataques terroristas al Museo de Bardo en 2015 hicieron que el gobierno del expresidente Essebsi se enfocara en erradicar el extremismo islámico dentro del país, volviéndose esto su prioridad. Para los jóvenes tunecinos que no habían visto mejora en su situación económica real, desde el 2011, la opción de alistarse en el Estado Islámico sonaba muy atractiva. De ahí que Túnez se convirtiera en el país que más exportaba elementos al Estado Islámico. En julio del 2019, el expresidente Essebsi falleció y en nuevas elecciones resultó electo un nuevo gobierno y con él surgió la esperanza de una mejora. Sin embargo, como todo el mundo, desde marzo de 2020, Túnez está sufriendo las consecuencias de la pandemia causada por el COVID-19. El cierre de cafés, restaurantes y el cierre total de vuelos mermó gravemente el sector turístico de este país, el cual representa aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto y es una de las principales fuentes de empleo. La pandemia solo vino a sumar frustración en los jóvenes tunecinos, quienes nuevamente, como en el 2011, a pesar de tener títulos universitarios y posgrados, no logran encontrar un trabajo que les permita solventar sus gastos y mantener una familia. De ahí
que en estos últimos días de enero nuevamente hayan tomado las calles en diversas ciudades tunecinas, reclamando lo mismo que en el 2011, trabajo, libertad y dignidad. Sin embargo, si bien Túnez sigue siendo un ejemplo de transición de gobierno pacífica y de conciliación para la región, ya no puede llamarse un caso de éxito en consolidación de regímenes. Es claro que un cambio de gobierno no es suficiente para mejorar la situación de una población. Se necesitan reformas estructurales verdaderas que dinamicen la economía tunecina. El problema es que el gobierno actual cada vez pierde más legitimidad. De acuerdo con una encuesta, el 40% de los tunecinos encuestados no confían en su gobierno ni en sus instituciones. De igual manera, el gobierno sigue pensando que las protestas son alimentadas por los extremistas islámicos y no está dispuesto a escuchar las peticiones de la población. Hace falta entonces un plan económico estructurado, planeado, con objetivos claros que integre a los principales sectores productivos de Túnez y sobre todo que piense cómo satisfacer las necesidades laborales de una población joven en crecimiento. Es importante también que el gobierno tunecino priorice a la población para poder llevarla a un mejor nivel de vida. En julio del 2019, el presidente Essebsi falleció y en nuevas elecciones resultó electo un nuevo gobierno y con él surgió la esperanza de una mejora. Sin embargo, como todo el mundo, desde marzo del 2020 Túnez está sufriendo las consecuencias de la pandemia causada por el COVID-19. El cierre de cafés, restaurantes y el cierre total de vuelos mermó gravemente el sector turístico, el cual representa aproximadamente el 8% del Producto Interno Bruto del país y es una de las principales fuentes de empleo para su población. La pandemia solo vino a sumar frustración en los jóvenes tunecinos, quienes nuevamente, como en el 2011, a pesar de tener títulos universitarios y posgrados, no logran encontrar un trabajo que les permita solventar sus gastos y mantener una familia. De ahí que en estos últimos días de enero nuevamente hayan tomado las calles en diversas ciudades tunecinas reclamando lo mismo que en aquella revolución del jazmín: trabajo, libertad y dignidad. Sin embargo, si bien Túnez sigue siendo ejemplo de una transición de gobierno pacífica y de conciliación, ya no puede llamarse un caso de éxito en consolidación de regímenes. Es claro que un cambio de gobierno no es suficiente para mejorar la situación de una población. Se necesitan reformas estructurales verdaderas que dinamicen la economía tunecina. El problema es que el gobierno actual cada vez pierde más legitimidad. De acuerdo con una encuesta, el 40% de los tunecinos encuestados no confían en su gobierno y en sus instituciones. De igual manera, el gobierno sigue pensando que las protestas son alimentadas por los extremistas islámicos y no está dispuesto a escuchar las peticiones de la población. Hace falta entonces que el gobierno priorice a la población y escuchar sus demandas y que las integre en un plan económico estructurado, planeado, con objetivos claros que integren a los principales sectores productivos de Túnez y sobre todo que piense cómo satisfacer las necesidades laborales de una población joven en crecimiento. Es indispensable que al analizar casos como el de Túnez, desde el derecho o las relaciones internacionales, los alumnos estén bien informados. Es por ello que este tipo de espacios, estas cápsulas que se publicarán cada 15 días, son de vital importancia para que los alumnos puedan tener una opinión fundamentada y estén bien informados. Gracias.